Hola, ahora vamos a comenzar con el desarrollo de la guía extra que va a servir mucho para la solemne que se viene pronto. Y bueno, comencemos ahora, comencemos con el 1. Antes de comenzar el 1 es importante tener en cuenta una cosa ¿qué quiere decir la bicondicionalidad? Esto es, si tenemos P, si solo si Q. Hay que entender que esto es equivalente a que P implica Q y Q implica P. Igual tiene sentido porque podemos notar que las flechas van hacia ambos lados, así que tiene sentido que hay una implicancia desde Q a P y desde P a Q. Entonces es bastante importante tener esta equivalencia en mente siempre cuando vemos una bicondicionalidad. Ahora vamos a ver por qué es importante. Entonces, esto es lo que pasa. Nosotros sabemos que esto de aquí siempre ocurre y nos piden demostrar la siguiente equivalencia. Lo que vamos a hacer es ver si tomamos, por ejemplo, el lado derecho y llegamos a algo que sea equivalente al lado izquierdo, que sería este de aquí. Entonces partamos con este y de ahí vamos a llegar, supuestamente según el ejercicio, al lado izquierdo. Otra cosa que es importante recordar es, como vamos a trabajar con esto de acá y esto de acá, entonces siempre es importante tener en mente la traducción, que esto es que, por ejemplo, si tenemos P implica Q, eso va a ser lo mismo que decir no P o Q. Entonces, si de repente pillamos una expresión de este modo, vamos a ver al tiro que estamos trabajando con una implicancia. Eso. Ahora podemos comenzar. Entonces, copiamos el lado izquierdo. Tenemos no P y no Q. Así. Paréntesis. O P y Q. Ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repartir distributivamente, digamos, el lado izquierdo con el derecho. Entonces, esto de acá va a ser lo mismo que decir no P y no Q. O P, esto va a ir con un I, ¿no es cierto? Porque esa es la operación que se están haciendo ahí. Y sería no P y no Q o Q. Ahí está. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente aplicar una distribución. Pero ahora sería, a ver, lo voy a anotar con el azul. Porque lo que hice fue distribuir este hacia allá y luego hacia acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es distribuir lo mismo, pero ahora desde aquí hacia allá y hacia acá. Y usar la distribución nuevamente. Eso es todo. Entonces vamos a pasar al blanco. Y esto va a ser equivalente a, haríamos corchete, entonces esto sería no P o P y, acá paréntesis, y no Q o P. Cerramos corchete. Ahora la otra distribución. Uy, me falta un paréntesis ahí. Corchete, no P o Q. Y no Q o Q. Ahí está. Bueno, y ahora entonces lo que podemos notar, voy a anotarlo en verde, digamos, es que tenemos expresiones de esta forma. No P o P y también acá abajo tenemos no Q o Q. Ahí está, hay una que está aquí y otra que está acá. Entonces es importante saber que acá hay una identidad en donde cuando tenemos un no P y un P siempre va a ser cierto. Y lo mismo pasa, bueno, es la misma expresión con distintas variables. Así que esto va a ser siempre cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tengo una proposición R y algo verdadero. Eso se va a mantener del mismo modo, siempre. Entonces, si tenemos, digamos, R y algo verdadero, entonces vamos a llegar a R. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque, bueno, está la expresión esta de no P y P, perdón, de no P o P. Entonces, esto de acá se transforma en algo verdadero y otra expresión. Le dejamos nota ahí. Y entonces ahora tenemos no P o Q y algo verdadero. Ahí está. Pues entonces acá lo que acabamos de usar fueron estas dos de aquí. Y ahora lo que vamos a usar va a ser la expresión que está acá, que toda cosa y algo verdadero va a mantener el valor de verdad. Entonces nos quedamos con la proposición. Entonces sería no Q o P. Y eso viene de acá. Y no P o Q. Ahí está. Y eso venía de acá.
Listo. Ya, pues y ahora estamos casi listos porque podemos notar de que gracias a la traducción que está acá, esa traducción, o sea, y se ve un poco extraño, pero lo que dice es básicamente que P implica Q, es lo mismo que decir no P o Q. Ahí estamos listos. Entonces, ¿qué significa? Que toda esta expresión de acá y toda esta de acá se van a escribir como Q implica P y P implica Q. Y ahora como tenemos esto listo, por lo que está escrito acá con el asterisco, que ahora lo estoy marcando en azul, tenemos esto de acá. Y ahora podemos notar de que esto aquí va a ser equivalente a decir que P sí solo sí Q. Perdón, Q sí solo sí P. Y ahí está listo el ejercicio. Vamos al siguiente. Para hacer este ejercicio requiere un poco más de astucia de lo que parece, porque ya no nos piden utilizar tabla de verdad. Entonces, es un poco más complicado, y como nos piden que una tautología, eso significa que no importa el valor de verdad que tenga P, Q o R, toda la proposición completa tiene que ser verdadera. Entonces lo que nos están preguntando es si todo esto es verdad. Lo que vamos a hacer es asumir que en realidad es falso, y de ahí vamos a llegar a algo que llamamos una contradicción. ¿Eso qué es? Es cuando llegamos a algo absurdo. Supongamos, por ejemplo, algo absurdo sería decir que P y además no P es verdadero. ¿No es cierto? Porque la gracia es que si P es verdadero, digamos, entonces no P es falso. Porque la gracia de la negación es alterar el valor de verdad de una proposición. Entonces, asumiendo que esto es falso, vamos a llegar a algo absurdo y ahí entonces lo único que le queda es que tenga que ser verdadero. Ahora, lo otro a notar acá es que tenemos una implicancia. Y recordemos que las implicancias tienen esta ventaja que solo existe un caso en el que es falso. Y si recordamos la tabla de verdad de la implicancia, podemos poner P, Q y P implica Q. Entonces vamos a poner B, B, F, F, P, F, P, F. Y entonces esto va a ser verdadero, esto es falso, verdadero, verdadero. Entonces existe un único caso en donde esta cosa va a ser falsa. Por lo tanto, si toda esta expresión de acá es falsa, eso implica que el primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Entonces ahora veamos qué pasa con el falso de acá. Entonces vamos a escribir esto. A ver, Q implica P y P implica R. Si todo esto es falso, recordemos que esto significa que alguno de estos dos tiene que ser falso. Entonces, o el primero es falso, que sería esto, o el segundo es falso. Entonces vamos a analizar cada uno de los casos por separado. Vamos a ver este primero. ¿Qué pasa si el primero es falso? Con esta tabla de verdad que hicimos, si el primero es falso, entonces tenemos de inmediato que Q es verdadero y además P es falso. Eso viene de esta tablita de acá. ¿Ya? Y en el segundo caso tenemos de que P va a ser verdadero y R va a ser falso. Y ahora estamos listos para terminar el ejercicio, porque esto es lo que pasa. Recordemos que acá tenemos una equivalencia aquí y esta equivalencia es verdadera. Entonces, ¿qué significa? Siempre que tenemos una equivalencia verdadera significa que ambos lados, el izquierdo y el derecho, tienen el mismo valor de verdad. O sea, este y este van a ser los dos verdaderos o los dos falsos al mismo tiempo. Es la única manera para que el verdadero sea correcto. Ya, entonces vamos a verlo por caso. Vamos a poner el cuadrito verde y el cuadrito azul para los dos casos de la falsedad. Entonces, en el primero, que sería este de aquí, podemos notar lo siguiente. Si P es falso, entonces tenemos que P y R va a ser falso. Y si Q es verdadero, tenemos que P o Q es verdadero. Y entonces, ¿qué pasa? Significa que P y R, sí, solo sí, P o Q, todo esto va a ser falso porque tienen distintos valores de verdad. Sin embargo, habíamos asumido que iba a ser verdadero, como podemos notar, y eso significa que es una contradicción, por lo tanto, este caso no puede ser posible. Ahora
para el segundo caso, tenemos que ver que P es verdadero y R es falso. Entonces, si P es verdadero, eso implica que P o Q va a ser verdadero, porque cualquier cosa unido en O con un verdadero va a ser siempre verdadero. Y como el R es falso, entonces tenemos que P y R es falso. Por lo tanto, P o Q, sí, solo sí, P y R, todo esto va a ser falso porque los dos tienen distintos valores de verdad. Y ahora tenemos de nuevo que esto no puede ser en ambos casos. Y como habíamos asumido que todo esto tenía que ser falso, llegamos a lo que habíamos nombrado que era una contradicción. Por lo tanto, tenemos que no le queda otra que toda esta expresión, digamos, a ver, la voy a copiar aquí, no nos queda otra que esta expresión de aquí tiene que ser verdadera. Entonces vamos a borrar acá, vamos a poner verdadera. Y ahí está listo el ejercicio. De nuevo, este es un poco más difícil por lo que acabo de hacer, pero si no lo entienden, traten de verlo al final y traten de hacer todo el resto, pero este requiere un poco más de pensamiento por el tema de asumir lo contrario. Eso, pasemos al siguiente. Ahora tenemos que hacerlo con este, y este es parecido al anterior, porque tenemos que demostrar que esto es una tautología, entonces esto siempre va a ser verdadero. Y para demostrar que es verdadero, vamos a asumir que es falso. Entonces vamos a decir que es falso, y recordando de nuevo la tabla de verdad de la implicancia, porque aquí hay una implicancia, ¿no es cierto? Aquí. Entonces tenemos P implica Q, entonces esto va a ser verdad, verdad, falso, falso, PF, PF. Entonces acá tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces tenemos un único caso donde esto es falso. ¿Y eso qué significa? Que el de la derecha tiene que ser falso y el de la izquierda tiene que ser verdadero. Por lo tanto, tenemos que todo esto de aquí tiene que ser verdadero. Y este de aquí tiene que ser falso. Y como tenemos que no P es falso, tenemos de inmediato que P tiene que ser verdadero. La negación cambia el valor de verdad de una proposición. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la parte de la izquierda hay 2i y que divide acá 3 proposiciones. Entonces tenemos 3 cositas acá. Tenemos este de aquí, este de acá y, espera, el color no me está ayudando mucho, S, S y S. Ya, entonces lo que podemos notar es que ambas 3 tienen que ser verdaderos porque el i engancha a las cosas verdaderas que cada uno tiene que ser verdadero sí o sí. Entonces tenemos que P implica no Q es verdadero, tenemos que no R o Q es verdadero y además tenemos que R tiene que ser verdadero. ¿Ya? Entonces voy a poner acá una línea para que los separemos. Y más hacia abajo, más hacia abajo. Listo. Ya. Pero esta es la gracia. P es verdadero. P es verdadero. Entonces podemos notar que si P es verdadero y toda la implicancia es verdadera, entonces al que está a la derecha no le queda otra más que ser verdadero. Por lo tanto tenemos que no Q es verdadero y entonces Q es falso. Pero si Q es falso y R es verdadero, entonces si juntamos estas dos de aquí, en estas dos tenemos que R no R va a ser falso, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que no R o Q va a ser falso. ¿Por qué? Puesto que Q es falso y no R es falso. Entonces cuando uno une dos cosas falsas nos da falso. Y eso está en completa contradicción a lo que dice acá. Por lo tanto tenemos algo que no tiene sentido. Estamos diciendo que, recordemos que las proposiciones solo pueden tener un valor de verdad, pueden ser verdaderos o falsas, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Por lo tanto, todo esto está malo. Y eso quiere decir que asumir que esto era falso estaba equivocado. Por lo tanto, no nos queda otra que esta proposición de aquí tiene que ser verdadera. Y eso, entonces la proposición es verdadera. De nuevo, para probar esto, notamos
asumimos que era falso y llegamos a algo que no tiene sentido. Por lo tanto, asumir que el falso es incorrecto. De modo que no le queda otra opción que ser verdadero. Lo mismo que dije con el ejercicio A, es que estos dos son un poco más complicados de entender, al menos con esta metodología. Por lo tanto, si no lo entienden, está bien. Traten de hacer el resto y después vuelven a estos dos. Eso, vamos al siguiente. Ok, para hacer este ejercicio la verdad pueden hacerlo tratando de desarrollar todo, porque, bueno, primero en este ejercicio lo que se pide es asumir que todo esto es cierto y a partir de eso obtener el valor de verdad de lo que queda. Ya. Entonces, para hacer eso, ustedes pueden desarrollar toda esta expresión y obtener, como hemos hecho siempre, llegar a un i y ver qué es lo que va pasando y todo, pero aquí me voy a enfocar en otro punto de vista, solo para que conozcan las herramientas y el poder que tiene la implicancia, sobre todo. Si se dan cuenta, casi siempre cuando hay una implicancia, como que uno puede hacer trucos raros. Entonces, y la verdad que todo esto recae en la tabla de verdad que tiene. La tabla de verdad de la implicancia es muy especial. Tiene, bueno, la he escrito, creo que es tercera vez que la escribo, pero la voy a escribir igual porque siempre es bueno tener la mano y así ustedes la pueden ir chequeando si es que se les olvidó. Entonces, tiene esta cosa especial que solamente hay un caso donde es falso y cuando es verdadera el primer caso, como que hay una encadenación que vamos a ver ahora. Ya, entonces esto es lo que pasa. Tenemos que toda esta expresión es verdadera y tenemos acá dos grandes paréntesis que serían el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, antes de empezar a desmenuzar las cosas, es bueno observar y detenerse un rato y pensar. Entonces, lo primero que podemos notar es que si agarramos el de la izquierda, que podemos llamar estrella, y el otro lo llamamos sol. Entonces, si agarramos la parte de la izquierda, que es una estrella, podemos notar lo siguiente. En la izquierda tenemos S, implica R o no R. Ahora, recordemos que la negación altera el valor de verdad de una proposición. Por lo tanto, tenemos que R o no R siempre va a ser verdadero. Verdadero, siempre, siempre. Y ahora notemos, ¿qué pasa en nuestra tabla de verdad? ¿Qué pasa si tenemos una implicancia? Porque aquí de nuevo hay otra implicancia, aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando en una implicancia tenemos que el de la derecha es cierto? Pueden notar de que si el de la derecha es cierto, siempre el resultado va a ser cierto. Siempre, independiente del valor que tenga el de la izquierda. Da exactamente lo mismo. Todo el valor va a ser cierto. Por lo tanto, podemos asumir que todo esto es verdadero. Entonces, si todo eso es verdadero, tenemos que estrella es cierto. Y tenemos lo siguiente. Tenemos una expresión donde la parte izquierda es verdadera y el resultado final es verdadero. Entonces, ahora de nuevo viendo la tabla de verdad, voy a hacerlo en azul. ¿Qué pasa si el de la izquierda ahora es verdadero? Voy a poner un cuadrado. Y el del final es verdadero. Es el único caso donde ocurre. Por lo tanto, está restringido a que el Q también, que el de la derecha también tiene que ser verdadero. Por lo tanto, Sol es verdadero también. Entonces, vamos a poner aquí P implica Q, todo negado. Bien fea la línea. Todo negado. Y S y no R. S. A ver, mejor borremos que ya se vio feo. Y S. Todo esto va a ser verdadero. Ya, y aquí se puso un poco más fácil. Pero vamos a borrar esto que tampoco se vio muy bien. Porque tenemos un I y tenemos un B de verdadero. Por lo tanto, ¿qué significa si tenemos algo verdad y tenemos un I? Cada uno de los miembros tiene que ser verdad. Entonces tenemos que P implica Q, todo negado, va a ser verdadero. Tenemos que S es verdadero. Y además tenemos que no R es verdadero. De esto se implica inmediato que R es falso. Y aquí S es verdadero, así que esos dos resultados están listos. Vamos a cerrarlo en un cuadrado rojo. Esos son nuestros dos primeros resultados. Y ahora tenemos que esta implicancia de aquí, voy a borrarla así, ahí está, es verdadera. Y eso implica de inmediato que si le quitamos la línea, vamos a tener algo falso.
Bueno, y lo bueno, de nuevo, la implicancia tiene la ventaja que existe un único caso donde es falso. El primero tiene que ser verdadero, o sea, P es verdadero, y el Q tiene que ser falso. Y ahí está listo el ejercicio. Se ve enredado, grande, pero tiene una forma bastante audaz de resolverse. Así que ahí estamos listos. El P es verdadero, el Q es falso, el R es falso y el S es verdadero. Estamos listos. Vamos al siguiente. Ahora el 4 se relajó un poco. Yo siento que los primeros 3 fueron bastante más difíciles que este. Entonces, al menos aquí podemos empezar a relajarnos un poquito. Este es como una pausa. Entonces, lo que podemos notar es lo siguiente. La verdad, esto es solo para recordar de qué sirven los cuantificadores. Hay que ver el valor de verdad de las siguientes expresiones. Entonces, la primera dice que para todo x en E, es decir, tomamos el conjunto E. Voy a hacer un poco lento porque estos son rápidos y no son difíciles, pero solo para aprovechar. Entonces tenemos menos 2, menos 1 y 0. ¿Y qué dice? X es un número mayor o igual que menos 2 y menor que 3. Entonces lo que dice es que P de X, a ver, traduciéndolo en símbolos, sería, podríamos poner un menos 2, y ahí el X tiene que ser mayor o igual, y tiene que ser menor a 3. Entonces, y dice que es para todo X. Por lo tanto, si X es menos 2, se cumple, si es menos 1 también, y si es 0 también. En los 3 casos se cumple, por lo tanto el A es verdadero. Entonces es verdadero. Y para el segundo, para el B, podemos escribir el B, que sería el conjunto F, y sería 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que dice? Existe un X en F, o sea, al menos 1, donde X es un número mayor o igual que menos 2 y menor que 3. Entonces eso se escribiría como, digamos, P de X de la misma forma. Le ponemos menos 2 y las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Eso no lo dije en el conjunto anterior, pero espera, eso está mal. Es menor estricto a 3. Acá dice que las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Hay que estar atento con esas letritas, con el I o el O. ¿Tenemos eso? Bueno, y los elementos son el 3, con ese no pasa, el 4 tampoco y el 5 tampoco. Como no pasa con ninguno, entonces todo esto es falso. Y ahí está listo el 4. No era para nada tan difícil. Para hacer el ejercicio 5 también es igual de relajado que el 4, pero este es un poquito al revés. Entonces, esto es como para entender más o menos bien de qué se trata los cuantificadores. Para el primero, es bien directo, eso quiere decir que para todo x en los naturales, x es mayor o igual a 3. Entonces podemos escribirlo así. Para todo x perteneciente, pongamos, perteneciente a los naturales, x es mayor o igual a 3. Estoy repitiendo harto porque tengo una letra horrible. Usted ya me conoce, mi letra no es para nada muy buena. He hecho muchos esfuerzos para arreglarla, pero es difícil. Ya. Entonces el B quiere decir, es como algo similar, pero ahora es para todo x en los enteros. Existe un y en los naturales tal que x es mayor o igual a y. Entonces escribámoslo. Para todo. De hecho acá faltó un tal que. No está escrito como. Por eso se me salió natural, por así decirlo. Pero aquí faltó una línea así vertical para que se entienda bien la funcionalidad entre el y y el x. Sin embargo, sin el tal que igual se lee bien. Pero yo se lo voy a agregar ahora. Para todo x en los perteneciente a los enteros. Enteros. Existe. Entonces ahora voy a hacer este truco. Y
perteneciente a los naturales. Entonces, en vez de escribirlo, voy a copiarlo acá. Tomarlo, lo voy a poner acá, perteneciente a los naturales. Vamos a poner esta línea para que la pesta completa. Y voy a poner en azul tal que, para que se note que es la barrita ahí, tal que x es mayor o igual a y. O igual a y. Entonces con esto podemos notar de que tradujimos ambas expresiones a palabras, por así decirlo. Y también es bueno notar, podríamos chequear el valor de verdad de ambas expresiones. Por ejemplo, podemos notar que el primero es falso, obviamente. Este de acá va a ser falso. Porque dice para todo n en los naturales. Podemos notar de inmediato que 1 no es mayor o igual a 3. Por eso es falso. Y el segundo dice para todo x en los enteros. Existe un y en los naturales tal que el x va a ser mayor o igual a y. Eso también es falso, porque el tema es que menos 1 pertenece a los enteros. Y entonces dice que existe un y. Sin embargo, menos 1 ya es menor a 0 y 0 es menor o igual a todos los naturales. Por lo tanto, esto de aquí va a ser falso también. Y de este modo terminamos el video. Nos vemos en el siguiente. Chao.